Venga, que hoy toca analizar cómo han conseguido la salvación los cuatro recién ascendidos, Depor Málaga, Córdoba y Castellón. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hablar, como habéis comprobado en la miniatura, en el título o en el inicio del vídeo, de los cuatro equipos que lograron su objetivo de ascender a Primera División el verano pasado y que ahora mismo, con antelación, con margen, con todavía 2 jornadas para que termine la temporada, los cuatro ya están salvados y por tanto volverán a jugar en Segunda División la próxima temporada. Este es el caso de Córdoba, Depor, Málaga y Castellón, los cuatro equipos prácticamente de manera bastante similar, en poco tiempo, en más o menos distancia y jornadas parecidas. Y desde luego que han conseguido que esta jornada, estos cuatro equipos ascendidos desde Primera Ref la temporada pasada, sean de los mejores de los últimos años. Pero no solo por haber conseguido el objetivo, no solo también por haberlo conseguido con tiempo, como hemos dicho, sino que también porque prácticamente no han pisado el descenso, prácticamente no lo han notado en sus propias carnes, y eso evidentemente tiene un mérito doble. Comenzando por el Córdoba, que es el equipo que más arriba está en la clasificación a falta de estas dos últimas jornadas, y por tanto el que antes encontramos yendo desde arriba para abajo en la clasificación. Para mí está siendo un equipo divertidísimo, uno de los que más apetece sentarte a disfrutar de él, porque la verdad es que es un equipo que mete muchísimo ritmo a los partidos, que es muy intenso, que es muy agresivo, es muy valiente y ofensivo, porque siempre busca someter a los rivales, y la verdad es que durante mucho tiempo ha sido un equipo que ha llevado el bloque muy arriba, siempre lo hace, le da igual el rival, el escenario, el contexto, su situación, es que no cambia absolutamente nada, le da igual, lo hace en el día a día y siempre lleva por tanto esa altura, ese bloque muy arriba para intentar recuperar, robar cerca de la portería rival y a partir de ahí generar, porque es un equipo que también genera, produce una barbaridad de ocasiones y que por tanto hace que muchas veces ahogue a sus rivales en su propio área, no les deje salir. Además, es un equipo que es verdad que sufrió por momentos el inicio de temporada, tuvo alguna jornada incluso en descenso, pero la verdad es que pronto se adaptó a la categoría, empezó a conseguir resultados y es verdad que para mí era una de las plantillas más justitas de la categoría, de las más limitadas, de las que quizá le faltaba algo más de talento, pero yo creo que eso lo ha solucionado con la figura de un entrenador que para mí sin duda es el MVP de la temporada en su club, porque vaya, lo que ha conseguido Ibanania me parece una auténtica barbaridad de un equipo que además acabó más tarde la categoría el curso pasado en Primera Ref, ascendió vía playoff. Para mí es uno de los equipos que por tanto, por esa falta de calidad, seguramente le ha costado un poco más en las áreas, pero es que lo que ha conseguido a pesar de eso es impresionante. Además, para mí, una de las claves ha sido ese mercado invernal en el que es verdad que llegó con cierto margen, llegó con varios puntos de distancia sobre el descenso, pero ahí es donde verdaderamente para mí dio el salto de nivel, dio el salto cualitativo en la plantilla y donde hizo que se alejara prácticamente ya de manera definitiva con varios meses de antelación respecto al final de curso, porque los fichajes de invierno de Juanito, tanto en el caso de Pedro Ortiz en el mediocampo, incluso arriba, como el caso, desde luego, sin duda, de Rubén Alves, más allá de lo de Del Moral o Maguna Celaya, que no han salido tan bien, entre lesiones, falta de continuidad, etcétera, pues bueno, yo creo que a partir de ahí el equipo creció mucho, sobre todo con el central zurdo, porque era un futbolista que ya había sido importante en la categoría, y también con lo de Pedro Ortiz, porque creo que ha sido otro argumento, sobre todo por esa capacidad que tiene tanto entre líneas como incluso en área rival para girarse, para desenvolverse en esas situaciones y sumar cifras en un equipo que no iba sobrado de ellas. Podríamos quedarnos con muchos nombres, pero creo que hay varias figuras que son más importantes que otras y que hay que destacar. Una de ellas sin duda es la del portero, es la de Carlos Marín, un guardameta que desde principio de temporada también ha rendido realmente bien, convirtiéndose incluso como uno de los parapenaltis de la liga, y que para mí está claro que se ha ganado ser uno de los nombres propios del Córdoba Club de Fútbol este curso. Está claro que otro es Alex Sala, porque en el centro del campo ha sido
de lo más dinámico, de lo más vistoso por ese golpeo que tiene de media distancia, por esa capacidad para filtrar pases, para conducir. Es un jugador realmente apetecible para los equipos de la categoría, incluso de primera división, y que la verdad es que está llevando un crecimiento muy importante de la mano de este equipo. Además de ello, por detrás suyo, creo que hay que hablar de la figura de Isma Ruiz. Para mí, uno de los grandes futbolistas infravalorados de la temporada en segunda división, porque no es un futbolista ofensivo, pero es que para el equilibrio del Córdoba ha sido realmente importante. Y luego, pues más allá de, por ejemplo, Adilson, que hasta la lesión para mí ha sido muy importante, incluso algunos meses también de Antonio Casas, otros futbolistas como Carlos Isaac, yo me quedo desde luego con Carracedo, porque es un jugador diferente, distinto, un jugador con mucha capacidad para el 1 contra 1, para el regate, para el desborde, y que a partir de él se ha convertido sobre todo en un jugador súper diferencial por esa capacidad de asistir y marcar la diferencia en últimos metros. Salimos de Andalucía para hablar en este caso de un equipo del norte, de Galicia, de A Coruña, en concreto de Riazor, es decir, del Deportivo. No tuvo una situación sencilla a principio de temporada porque comenzó mal y tuvo esa decisión de relevar a su entrenador, de sustituir a Imanol Idiáquez, que además había sido el técnico del ascenso tras 4 años muy difíciles en segunda B y luego en primera ref, fuera del fútbol profesional, y que evidentemente después de tanto tiempo era complicado esa decisión de cesar a Idiáquez, pero al final le ha salido realmente bien la apuesta por Gil Sanz, y de eso hay que hablar. No ha sido tan agresivo como el Córdoba, tan valiente, tan ofensivo y vertical, porque prácticamente nadie lo es, pero desde luego que ha tenido mucha pelota y que ha dominado mejor las áreas que precisamente los de Ania, porque sin duda yo creo que esa ha sido la gran clave de la temporada, el crecimiento de Leite en portería, la mejoría defensiva también con algunos futbolistas a nivel individual que para mí han estado bien, sobre todo el caso de Pablo Vázquez, el caso de Barcia durante los meses que estuvo disponible y tuvo continuidad. En los laterales sí que es verdad que ha ido rotando y luego ha tenido Villares, el hombre para solucionarlo todo en todas las zonas del campo prácticamente. Y luego por delante para mí seguramente lo imprescindible de este equipo, que ha sido el ataque, tanto por el caso de Mella como de Dachauri cuando ha estado, Lucas, Soriano, hay muchos futbolistas, Barbero y mucha rotación, pero sobre todo hay que hablar evidentemente del MVP de la temporada, que sin lugar a dudas es Jeremai Hernández. Desde luego que en este caso hablamos del MVP del Depor, pero es que casi lo podríamos hablar del MVP de la categoría, porque vaya, el descubrimiento que ha sido para segunda división Jeremai, el canario de 22 años, me parece que es una auténtica barbaridad, y además es que seguramente hablaremos de él en el futuro en otro sentido, en otra categoría y en otros aspectos, porque es un talento de muchísimo nivel. El equipo de Gil Sanz además ha conseguido una clave bastante importante, que es que nunca le han remontado. Cuando se ha adelantado prácticamente siempre ha ganado, y cuando no lo ha conseguido ha empatado. Tampoco prácticamente ha sufrido por el descenso, más allá de ese inicio como hemos comentado antes en los que sí que pisó esa zona con Idiáquez. Ha sido un equipo de mucho nivel en la categoría y que desde luego que había que hablar de él. Salíamos antes de Andalucía, pero ahora regresamos, bien pronto lo hacemos, para llegar a la Costa del Sol, a la Rosaleda, y hablar del Málaga Club de Fútbol, que también hay que poner en valor lo que ha conseguido. Para mí, sin duda, otra de las plantillas más justas de la categoría, y además es que ha sido un equipo que sobre todo en la primera vuelta, para mí por momentos ha sido una sorpresa, ha sido incluso, podríamos decir, por momentos camaleónico, porque ha habido veces que se ha adaptado más al rival, ha llevado el bloque más arriba, que lo ha llevado más abajo, que ha tenido capacidad de desenvolverse en diferentes situaciones, que ha defendido bien el área, pero que también ha sido un equipo valiente, atrevido, ofensivo, más que de costumbre con Pellicer, porque siempre hemos etiquetado a Pellicer como un entrenador que sobre todo domina la faceta defensiva, pero es que esta temporada también hemos visto una mejoría en ese aspecto. Yo creo que también motivado por los futbolistas que tenía, se ha sabido adaptar, ha sabido darles un buen contexto ofensivo, y cuando peor estaba la situación y parecía que podía tener sus dudas y que apuntaba al cese, ha sabido cambiar la dinámica, ha sabido levantar al equipo y ha conseguido salvarse con un margen bastante importante, teniendo en cuenta
que igual que otros equipos se habían reforzado muy bien en el mercado invernal, el Málaga precisamente fue todo lo contrario, porque no firmó a nadie, se la jugó con un chico del filial llamado Chupete en la punta de ataque y ha acabado siendo esa una de las claves, porque desde luego que si hay que hablar de un nombre propio en cuanto a la temporada del Málaga, no es un jugador, no es el entrenador, seguramente sea la de siempre, la cantera al rescate, Martiricos, porque ha sido una barbaridad la cantidad de futbolistas que ha sacado la cantera del Málaga esta temporada de nuevo, otra vez, siendo la clave del curso y además con un futbolista que para mí es uno de los MVPs, porque desde luego que podemos hablar de Alfonso Herrero en portería, Nelson Monte, de Luismi, de Manu Molina, hay muchos futbolistas que han rendido la verdad que realmente bien, pero yo creo que en cuanto a la cantera hay que hablar sin duda de la Rubia, porque ha sido un extremo súper determinante, súper revelación en la categoría por esa capacidad que tiene para el 1 contra 1, destacado en banda, pero es que al final ha acabado destacando también por dentro y la verdad es que es un jugador que está siendo sin duda uno de los grandes descubrimientos también en segunda división. Para finalizar llegamos a Castalia, al Castellón. Hay que hablar del equipo de Dick Reder en la primera vuelta, Johan Platt en la segunda, porque sin duda ha sido durante muchos meses el equipo revelación. Yo lo destacaba desde principio de temporada, que es verdad que en cuanto a puntos no estaba consiguiendo tanto, porque para mí ha sido un equipo que por momentos no ha acabado de competir bien, no ha acabado de saber sufrir, no ha acabado de entender por momentos que quizá no tenía que ser tan valiente, tan agresivo, tan divertido para el espectador. Y es verdad que, oye, ha acabado consiguiendo el objetivo, pero para lo bien que ha jugado, a mí se me queda un poco de sensación de que incluso podía haber dado más, y eso que su temporada desde luego es para poner en mucho valor. Van den Belt, Suero, Calatrava, Chirino, Cretaz, Alberto Jiménez, Raúl Sánchez, las últimas semanas de Camará. La verdad es que podríamos hablar de muchos y muchos jugadores en el Castellón que han rendido realmente bien. Para mí hay varios futbolistas que tienen un potencial, que tienen una capacidad, unas condiciones altísimas. Es verdad que el Castellón además es un equipo bastante diferente, porque ya no es solo por el modelo de juego, por cómo ha implantado esa idea de fútbol, de ser tan valiente, de ser tan agresivo, incluso un poco loco por momentos. Ya no es solo eso, sino que evidentemente aparte, para llevar eso a cabo, ya no es que solo haya apostado por un mercado como el nacional, con fichajes interesantes porque lo ha hecho, o incluso de cantera o de equipos de categorías más bajas, sino que aparte ha sido un club que ha conseguido explotar de maravilla el mercado internacional con futbolistas españoles en otros países, pero también sobre todo con mucho jugador extranjero que ha acabado rindiendo realmente bien y que ha conseguido una mezcla súper difícil, súper interesante y que desde luego que también tiene muchísimo mérito. Seguramente el equipo más dinámico de la categoría por la dificultad que hay para darle posiciones a los futbolistas, porque la verdad que la movilidad que tienen todas sus piezas de minuto 0 al minuto 90 de partido es una locura. Lo que ha conseguido el Castellón es darle esa capacidad de libertad, de dinamismo, de interpretar al final y entender el juego, que ha sido la gran clave de una temporada muy positiva, realmente positiva, y además tras ser campeón en primera red la temporada pasada. En su grupo, claro, porque la final la ganó el Deportivo. Igual que el Córdoba, ha sido un equipo muy valiente, muy agresivo, pero que no acabó de dominar las áreas. Para mí ha sido la gran clave de que ni un equipo ni otro, porque para mí han sido los dos mejores, pero han tenido ese déficit, ese debe en las áreas, que es evidentemente lo que les ha alejado de incluso luchar por un objetivo un poco mayor, que por momentos han tenido cerca, sobre todo el Castellón en los primeros meses de competición, pero desde luego que esto habría sido ya rizar el rizo, porque su temporada me parece sobresaliente y que es un impulso muy interesante para el futuro. Así que esto ha sido el vídeo, este ha sido mi análisis, mi opinión de los 4 equipos recién ascendidos a segunda división la temporada pasada, de su temporada, de su objetivo, cómo han logrado esa salvación, esa permanencia con bastante antelación. Por tanto, espero que os haya gustado, espero que me dejéis en los comentarios qué más os gustaría ver, qué más os apetece que hablemos y que tratemos en este canal. Sobre todo dejadme un like
y difundir el vídeo, suscribiros, que es súper importante y ayuda un montón. Así que poco más que deciros, nos vemos en la próxima.